Shalom, shalom, nos encontramos acá en Jerusalén y les quería contar una historia. Hay una Gemara en Masejet Nedarim, que la Gemara habla de algo que se llama Kania de Rabba. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los juramentos que se hacen delante de un Bet Din, o sea, delante de un tribunal rabínico. En estos juramentos se le dice a la persona que va a jurar que él no tiene que jurar según lo que él piense, sino según las palabras exactas que los jueces le van a decir que tiene que decir a la persona que tiene que jurar. ¿Y esto por qué? Por un micré, por una situación que ocurrió que se llama Kania de Rabba, el bastón de Rabba, que se refiere a una persona le debía dinero a otra y el acreedor obviamente lo lleva a juicio y el deudor llegó al juicio con un bastón y le dijeron, bueno, tienes que jurar. Entonces, ¿qué hizo la persona que debía? Le dijo, Besé, yo voy a jurar, pero entre que tomo el Sefer Torah para jurar, por favor, tú, el acreedor que le debo, sosténme mi bastón. Y él juró y dijo que el dinero lo había puesto en manos del acreedor, de la persona que se lo había pasado. Y después, bueno, le devolvió el bastón y se fue, y el otro se enojó muchísimo, y antes de devolverle el bastón se enojó tanto que tomó el bastón y lo rompió, el acreedor, y se cayeron las monedas que estaban adentro del bastón. De ahí entendió que lo quisieron engañar. Desde ese momento todos los juramentos se hacen no según lo que la persona piensa que tiene que decir, sino según lo que los sabios le dicen que tiene que decir. Pues muy bien, hay una leyenda que cuenta que había en el monte del templo, frente al domo de la roca, había allí una especie de cúpula, que de la pared de esa cúpula colgaba una cadena. Y cada vez que había que hacer un juramento, entonces la persona que juraba tenía que tomar de la cadena, y si que decía la verdad, la cadena se quedaba quieta, y si no decía la verdad, la cadena se movía. Eso es lo que, según la tradición musulmana, que ellos dicen. Pues un día llegó una persona con una deuda, le hicieron jurar, y él llegó con el bastón se lo pasó al acreedor, y tomó la cadena, y dijo que el dinero lo había puesto en las manos del acreedor, y la cadena no se movió. Entonces con eso supuestamente él era inocente. Obviamente el que le había tratado de no se enojó mucho, tomó el bastón, lo rompió, cayeron las monedas y de ahí se dieron cuenta que las personas pueden incluso, entre comillas, según lo que ellos dicen, ¿no?, engañar a Dios. Entonces decidieron sacar la cadena, sacaron la cadena y se la llevaron. Pero en recuerdo de eso, una de las puertas que dan al monte del templo se llama Shara Shalshelet. La puerta de la cadena es la que está justamente detrás de mí. Y a la calle que lleva justamente hasta a esa puerta la llaman la calle, se llama Rehova Shalshelet. Ahí está, creo que se puede alcanzar a ver Rehova Shalshelet, que según ellos es posible engañar a una persona. A ellos parece que no es tan difícil, pero nuestros sabios saben cómo hacerlo de una manera que sea total, completa y eterna. Esto es detrás de mí la Shara Shalshelet del Arabait. Son dos puertas, una se llama Shara Shalshelet y la que está al lado se llama Shara Shechina. La puerta de la Shechina, de la que vamos a hablar en algún momento en forma un poquitito más extensa. Estamos acá, en la ciudad vieja de Jerusalén.